Hay heridas que no se ven, pero se sienten como fuego dentro del alma. Así viven las personas empáticas cuando son traicionadas o decepcionadas. Para ellas, la traición no es solo una acción externa, es una vibración que rompe algo sagrado, la confianza profunda que depositaron en otro ser. Jung decía que cuando una persona empática sufre una traición, no se rompe solo un vínculo con el otro, sino un lazo con una parte de sí misma que creía en la pureza del alma humana. Y es ahí donde comienza la verdadera alquimia interior, porque solo el que siente intensamente puede transformarse intensamente. La traición, para el empático, es el laboratorio secreto donde el alma aprende a transmutar el dolor en sabiduría y el amor herido en compasión lúcida. Escribe en los comentarios: transformo mi dolor en poder. Esa frase abrirá una puerta dentro de ti. Cuando una persona empática es traicionada, su mente junguiana entra en un estado de caos. Las imágenes del inconsciente colectivo se agitan, la sombra se despierta y las emociones que antes parecían controladas comienzan a hablar con fuerza. Jung explicaba que la traición activa un arquetipo antiguo, el del herido sanador. El empático, al sentir la traición, toca las profundidades de su inconsciente y se ve obligado a mirar lo que nunca quiso ver. Su necesidad de salvar a los demás, su tendencia a dar más de lo que recibe, su miedo a ser abandonado. En ese momento, el inconsciente no castiga, revela, le muestra que el dolor no es enemigo, sino espejo. El problema es que el empático no sabe distinguir fácilmente entre amar y fusionarse. Ama tan profundo que olvida sus límites. Y cuando alguien traiciona su confianza, la herida es doble. Siente el dolor del hecho y la culpa de haber creído tanto. Pero según Jung, no hay evolución sin la desintegración de la máscara. Lo que muere en la traición no es el amor, sino el ideal falso que el empático tenía del otro. Es la disolución del personaje proyectado, esa imagen que el alma creó para no sentirse sola. Por eso, la traición, aunque parezca un veneno, es en realidad el antídoto que libera al empático de su propia ilusión. El verdadero aprendizaje junguiano surge cuando el empático entiende que la traición no dice nada sobre su valor, sino sobre el nivel de conciencia del otro. Y en vez de cerrar el corazón, elige abrirlo con sabiduría. Comprende que no se trata de confiar menos, sino de confiar con conciencia, de amar sin perderse, de servir sin cargarse con la sombra ajena. Jung llamaba a este proceso individuación, el viaje en que el alma deja de girar en torno al otro y comienza a girar en torno a su propio centro. Muchos empáticos, después de una traición, caen en el ciclo de la sobreanálisis. Repasan cada palabra, cada gesto, buscando una explicación racional. Pero el alma no se sana con lógica, se sana con comprensión simbólica. Jung decía que la psique habla en símbolos, y la traición es uno de los más poderosos. Representa el momento en que el alma te empuja fuera del sueño de la inocencia para que nazca la conciencia. No es castigo, es iniciación. No es pérdida, es revelación. Y aunque duela, la traición cumple una función espiritual. Rompe la rigidez del yo y abre el contacto con el inconsciente. Muchas personas empáticas descubren su misión de vida justo después de haber sido traicionadas, porque ese dolor profundo activa los arquetipos del sanador, del sabio y del alquimista. Es como si el alma dijera: ahora estás listo para sentir el mundo sin ser devorado por él. Cuando el empático logra observar su dolor sin identificarse, nace una nueva percepción. Comprende que la traición no vino para destruirlo, sino para despertarlo. Y es aquí donde ocurre la verdadera transmutación. La energía emocional que antes alimentaba el sufrimiento se convierte en fuerza creadora. La compasión se vuelve más madura, la intuición más precisa y la presencia más luminosa. Jung explicaba que cada herida contiene su propio arquetipo sanador. En el centro de la herida está la medicina. Imagina que dentro de ti hay dos fuerzas,
la del alma que siente y la del ego que teme. Cuando eres traicionado, el ego grita, pero el alma observa. Si logras permanecer en esa observación sin reaccionar, algo milagroso ocurre. Descubres que no necesitas venganza, solo conciencia. Que el perdón no es justificar lo que pasó, sino liberar tu energía del pasado. El perdón junguiano no es emocional, es arquetípico. Es reconocer que todo lo que llega a tu vida tiene una función simbólica. Por eso, los empáticos no deben apagar su sensibilidad, sino elevarla. Ser empático no es una debilidad, es una forma avanzada de percepción, pero requiere madurez espiritual. Significa sentir profundamente sin dejar que el dolor te defina. Jung diría que es aprender a caminar por el mundo con el corazón abierto y el alma blindada. Blindada no con frialdad, sino con conciencia. Una práctica sencilla que puedes hacer hoy. Cierra los ojos, respira y recuerda la última vez que te sentiste traicionado. Observa la escena sin juzgar. Luego di mentalmente: reconozco el aprendizaje oculto en este dolor. Permanece unos segundos en silencio y siente cómo esa energía comienza a cambiar. No luches contra el recuerdo, ilumínalo. Esta pequeña práctica, repetida con presencia, transforma gradualmente la energía del resentimiento en comprensión. La psicología profunda enseña que cada emoción es un mensajero. El enojo indica límites violados, la tristeza señala desapego y la culpa muestra apego al pasado. Si escuchas a cada emoción sin resistencia, se disuelve. Lo que el empático necesita no es dejar de sentir, sino aprender a interpretar lo que siente. Ese es el punto donde la sensibilidad se convierte en sabiduría. Jung decía que la sombra no es mala, solo incomprendida. Y cada traición despierta partes de esa sombra. El empático que logra mirar su propia sombra, su necesidad de ser necesitado, su deseo de salvar, su miedo a decir no, se vuelve libre, porque ya no entrega amor por carencia, sino por abundancia. Ya no busca aprobación, sino conexión real. La traición lo lleva al autoconocimiento que ningún libro puede enseñar. A veces, el universo utiliza la traición para empujarte hacia tu propio camino. Mientras das vueltas intentando entender por qué alguien te decepcionó, una voz silenciosa dentro de ti te dice: era necesario para que recordaras quién eres. Y esa voz es tu inconsciente superior, guiándote hacia la individuación. Cuando logras integrar el dolor, la traición se convierte en símbolo. Y el símbolo, una vez comprendido, deja de doler. Empiezas a ver que todo fue un proceso de depuración. El alma te quitó lo que no estaba alineado con tu propósito. Y en ese vacío, algo nuevo empieza a nacer. Una versión tuya más auténtica, más fuerte y más serena. El empático que cruza este fuego emerge diferente. Ya no busca relaciones donde tenga que mendigar amor. Ya no se entrega ciegamente. Su empatía se vuelve selectiva. Su amor consciente. Ha aprendido que la compasión sin límites se convierte en autoabandono. Ahora ama sin perderse. Y en ese punto, la traición deja de ser un enemigo, se vuelve maestra. Si estás pasando por una traición, recuerda: lo que duele hoy, mañana será sabiduría. Cada lágrima derramada está lavando una ilusión. Cada decepción está tallando tu autenticidad. No te cierres al amor, solo cambia la forma de amar, porque la vida siempre te pondrá frente a personas que reflejan lo que aún necesitas sanar. Y cuando creas que ya sanaste todo, aparecerá alguien que tocará justo la herida que creías cerrada. No es retroceso, es nivel avanzado. Es la vida asegurándose de que tu amor ahora nace desde la conciencia. Así se forma el alma fuerte, así se forja el ser individuado del que hablaba Jung. El viaje del empático no termina con la traición, comienza con ella. Porque solo quien ha amado profundamente y ha sido herido con la misma intensidad puede comprender el misterio del alma humana. Y al final, descubrirá que nadie puede traicionarlo realmente, porque lo que es esencial en ti nunca puede ser tocado. Entonces, dime,
¿Qué parte de ti está lista hoy para transformar la herida en sabiduría? La mayoría de las personas cree que sanar una traición significa olvidar, pero el alma no olvida, el alma transforma. La memoria emocional del empático no se borra, se transmuta en comprensión. Y en esa comprensión nace una fuerza interior que no existía antes, porque la traición obliga al alma a dejar de buscar amor en los lugares donde ya no hay luz. Obliga a mirar hacia adentro y descubrir la fuente original del amor, uno mismo. Jung decía que quien logra amar sin depender está más cerca de la totalidad. Por eso, cada desilusión es en realidad un llamado al regreso, a recordar que no fuiste creado para ser reflejo de nadie, sino manifestación viva de tu propio centro. El empático vive en un constante dilema. Siente todo, incluso lo que los demás niegan sentir, y ese don puede convertirse en una carga cuando no hay límites. La traición, entonces, se convierte en el escenario donde el empático aprende algo que ningún libro puede enseñar, que sentir profundamente no significa absorber el dolor ajeno. Amar no es cargar, es comprender. El alma sensible necesita aprender a observar sin perder su frecuencia, porque si se deja arrastrar por la energía del otro, se desconecta de su esencia, y cuando el empático se desconecta de sí mismo, la traición se vuelve doble, del otro y de su propia alma. Muchos creen que el empático debe endurecerse después de una traición, pero eso solo lo fragmenta más. La verdadera fortaleza no es volverse frío, sino mantenerse tierno en un mundo que intenta endurecerte. Jung decía que el alma madura cuando aprende a sostener el opuesto sin romperse. Así, el empático debe sostener el amor y la decepción, la fe y la duda, el dolor y la esperanza al mismo tiempo. Esa tensión interna, lejos de ser debilidad, es el fuego alquímico que refina el alma, porque la alquimia no ocurre en la calma, sino en la fricción. La mente del empático tiende a buscar razones, pero el alma solo busca sentido. No hay razón suficiente para justificar una traición, pero siempre hay un sentido que puede elevarla. Cuando el empático deja de preguntar ¿por qué me hicieron esto? Y comienza a preguntar ¿qué parte de mí necesitaba ver esto?, ocurre la expansión. La traición deja de ser un evento personal y se convierte en un espejo universal. En ese instante, el alma da un salto cuántico, del victimismo a la sabiduría. Y quien llega ahí ya no busca justicia, busca conciencia. El error más común después de una traición es cerrarse al mundo, pero el cierre no protege, paraliza. Cuando cierras el corazón, dejas de sufrir, sí, pero también de sentir. Y sin sentir, el alma no evoluciona. Jung decía que lo que no se integra se convierte en destino. Si cierras el corazón, el destino te repetirá las mismas heridas en nuevos rostros, hasta que comprendas. Por eso, el empático no debe huir del dolor, sino atravesarlo con lucidez. No se trata de resistencia, sino de presencia, porque lo que enfrentas con presencia deja de tener poder sobre ti. Existe un momento sagrado después de la traición, el instante en que todo parece vacío. Ese vacío no es castigo, es preparación. Es el espacio donde el alma se vacía de ilusiones para llenarse de verdad. Jung llamaba a este proceso nigredo, la etapa oscura de la alquimia donde el antiguo yo se disuelve. El empático que se atreve a permanecer en ese vacío sin buscar escapatorias, renace, porque solo quien soporta su oscuridad puede sostener su luz. La traición, entonces, no destruye, purifica. Lo que más duele al empático no es la traición en sí, sino descubrir que proyectó bondad donde no la había. Esa proyección es una forma inconsciente de negar su propia sombra. Jung enseñaba que lo que admiramos o idealizamos en otros muchas veces es una parte nuestra que no hemos reclamado. Por eso, la traición también es un retorno. La energía que diste fuera vuelve a ti para que la uses de forma consciente. El amor no se perdió,
solo cambió de dirección. Si miras de cerca, verás que cada traición tiene un patrón. Siempre ocurre cuando ignoras tu intuición. El empático siente la advertencia, pero la mente la descarta en nombre del amor. Ese es el verdadero aprendizaje. Confiar en tu intuición más que en tus emociones. La intuición es la voz del alma. Las emociones son ecos del pasado. Cuando aprendes a diferenciar una de otra, nunca más te traicionas a ti mismo. Y ese es el punto en que la energía de la traición se disuelve, porque ya no tiene dónde anclarse. La psicología profunda enseña que las personas que más te hieren son las que, en otro nivel, acuerdan mostrarte tus límites, no como castigo, sino como recordatorio. Así, el empático descubre que no necesita menos sensibilidad, sino más discernimiento. Que amar no es abrir todas las puertas, sino saber cuáles deben permanecer cerradas. Y ese discernimiento solo nace de la experiencia directa del dolor. El empático evoluciona cuando deja de buscar almas iguales y empieza a reconocer almas complementarias. La traición revela que no todos tienen tu misma capacidad de sentir, pero eso no significa que nadie la tenga. Existen almas que vibran en tu misma frecuencia, pero solo las encontrarás cuando dejes de intentar rescatar a las que eligieron quedarse dormidas. En ese momento, el alma deja de suplicar amor y empieza a irradiarlo. No hay crecimiento espiritual sin desilusión. Cada desilusión es una limpieza del alma. Cuando alguien te decepciona, en realidad está retirando una máscara que tú mismo colocaste. Lo que cae no es la persona, es tu expectativa. Y cuando las expectativas mueren, nace la verdadera percepción. Entonces, descubres que la traición no vino a romperte, vino a despertarte, que lo que perdiste no era amor, era apego disfrazado de entrega. Muchos empáticos creen que sanar implica cerrar ciclos, pero la verdad es que los ciclos no se cierran, se integran. Lo vivido no desaparece, se vuelve parte del tejido de tu conciencia. Cada recuerdo doloroso, cada palabra no dicha, cada promesa rota, todo se convierte en material alquímico. Lo importante no es olvidar, sino usar ese material para construir una versión más consciente de ti, porque el alma que integra no repite, trasciende. El empático que aprende a mirar su herida sin miedo se vuelve un espejo para los demás. Su sola presencia transmite comprensión, no porque hable del dolor, sino porque lo ha transformado en sabiduría silenciosa. Jung decía que el maestro no enseña con palabras, sino con la energía de lo que ha vivido. Por eso, la mayor enseñanza que un empático puede ofrecer es su calma después del caos. Esa calma no viene de la resignación, sino del entendimiento de que todo tuvo un propósito invisible. Cuando entiendes esto, dejas de preguntarte, ¿por qué me pasó? Y comienzas a agradecer por qué me pasó, no como consuelo, sino como despertar, porque gracias a la traición aprendiste a ver más allá de la superficie, a percibir la esencia detrás de las apariencias. Ese es el don oculto de los empáticos, ver lo invisible. Pero para sostener ese don, deben atravesar el fuego de la desilusión. Solo así la visión se vuelve clara. El alma empática no vino a este mundo para vivir relaciones fáciles. Vino para enseñar amor consciente a través de su ejemplo. Y para eso necesita conocer los extremos, el amor más puro y la herida más profunda. Cada experiencia la prepara para servir sin perderse, amar sin ceder su centro. La traición, vista desde esta perspectiva, es un entrenamiento sagrado, una especie de rito de paso entre el amor ingenuo y el amor sabio. Existe una alquimia secreta que ocurre cuando decides no cerrarte después del dolor. Es como si el universo dijera, ahora confío en ti, porque has aprendido a amar sin ilusiones. A partir de ahí, tu energía cambia. Las personas que llegan a tu vida también cambian. Ya no atraes a quienes se alimentan de tu luz, sino a quienes la expanden contigo. Y eso ocurre sin esfuerzo,
porque la frecuencia del alma transformada no necesita defenderse, solo vibrar. Muchos empáticos se preguntan si algún día dejarán de ser traicionados. La respuesta es que no se trata de evitar la traición, sino de aprender a verla antes de que duela, no desde la desconfianza, sino desde la claridad. Porque cuando ves la sombra del otro sin miedo, ya no te hiere, solo te enseña. Y ahí nace una nueva forma de amar, consciente, libre, serena. Si hoy te duele, está bien. El dolor no es retroceso, es señal de movimiento. Significa que el alma está haciendo espacio para algo más grande. Y en ese proceso, el silencio se vuelve tu aliado, porque el alma sana en silencio, no en el ruido de la mente. Deja que el tiempo haga su trabajo, pero no te adormezcas. Cada respiración puede ser una oportunidad para volver a ti. Y mientras más profundizas, más descubres que la traición no fue entre tú y el otro, sino entre tu alma y tu propio descuido. Esa comprensión no castiga, libera. Te enseña que el amor que diste no fue en vano. Fue semilla. Tal vez no floreció donde esperabas, pero florecerá en ti. Y cuando florezca, comprenderás que nada se perdió realmente. Entonces, ¿qué pasaría si entendieras que cada persona que te rompió el corazón fue, en realidad, un mensajero de tu propio despertar? Hay un momento en que el empático deja de mirar la traición como un acto personal y empieza a verla como un lenguaje del alma. En ese lenguaje, cada persona que llega representa una parte no resuelta de su inconsciente. Jung decía que todo lo que no se hace consciente regresa como destino, y eso significa que la traición, lejos de ser una desgracia, es una cita con uno mismo, una cita que el ego siempre intenta evitar, pero que el alma programa con precisión milimétrica para provocar un salto de conciencia. Lo que creías una pérdida es, en realidad, una invitación. La invitación a dejar de ser la víctima de tus emociones y convertirte en su traductor. El empático suele asociar la traición con la maldad del otro, pero pocas veces se detiene a ver su propia complicidad en la dinámica, no desde la culpa, sino desde la lucidez, porque para que alguien cruce un límite, antes tuvo que haber una puerta abierta. Esa puerta suele ser el miedo a ser rechazado, la necesidad de aprobación o el deseo inconsciente de ser visto. Jung explicaba que el inconsciente tiene una necesidad profunda de completarse y usa las relaciones como espejos para revelarse. Así, la traición no es un final, sino una forma intensa de autoconocimiento. Lo que la mayoría ignora es que la traición también puede ser una forma de redirección espiritual. Cuando alguien te traiciona, está cumpliendo sin saberlo una función arquetípica: liberarte de un vínculo que ya no resuena con tu frecuencia actual. El empático que entiende esto deja de pedir explicaciones al otro y empieza a leer las señales del alma. Percibe que hay una sabiduría invisible orquestando cada ruptura. Y aunque duela, esa sabiduría está actuando a favor del crecimiento, no en contra. El alma empática, por naturaleza, busca unión. Pero toda unión sin conciencia termina en fusión. Y en esa fusión, el empático pierde su centro. La traición, entonces, llega para devolverle su eje. No es castigo, es equilibrio. Porque quien da todo sin medida termina vacío. Y la vida, al notar ese vacío, crea una grieta para que entre la luz. Esa grieta tiene nombre: decepción. Lo que entra por ella no es destrucción, es verdad. Jung enseñaba que el alma no busca felicidad, busca plenitud, y la plenitud incluye la sombra. Por eso, cuando el empático idealiza al otro, inevitablemente atraerá una experiencia que rompa esa idealización, no por crueldad, sino por necesidad de totalidad. Porque amar verdaderamente solo es posible cuando ves al otro como un ser completo, con luz y oscuridad. La traición aparece cuando te niegas a ver esa oscuridad desde el principio. Es la manera que tiene la vida de devolverte la visión completa. El empático se acostumbra a sentir por los demás, pero pocas veces se pregunta qué siente por sí mismo. Esa desconexión interna es la raíz de su sufrimiento.
Jung decía que el alma enferma cuando se fragmenta entre lo que da y lo que recibe. La traición, en ese sentido, actúa como un puente entre las partes separadas del ser. Es la sacudida necesaria para que la energía vuelva a circular hacia adentro. Solo entonces la empatía se convierte en conciencia, no en sacrificio. Hay una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. Muchas veces, la traición no viene para romperte, sino para detenerte. Detenerte de seguir caminando hacia una dirección que no era tuya. Cuando la vida quiere que cambies de rumbo, primero te susurra. Si no escuchas, te sacude. Y si aún no despiertas, te rompe algo que valoras. Pero esa ruptura no es destrucción, es redirección. El empático que comprende esto, deja de preguntarse ¿por qué? Y empieza a decir, gracias por mostrarme lo que no veía. En el fondo, lo que el empático busca después de una traición no es venganza, es coherencia. Quiere entender cómo algo tan genuino pudo terminar tan vacío, y esa pregunta lo lleva a descubrir la raíz del autoengaño, haber confundido reciprocidad con reflejo. Muchas veces, el otro solo reflejaba lo que tú querías ver, y cuando ese reflejo se rompe, lo que queda no es vacío, sino realidad. La madurez espiritual comienza cuando prefieres la realidad aunque duela, a la ilusión aunque consuele. El proceso junguiano de individuación no es cómodo. Implica perder todo lo que te distraía de ti mismo. Y la traición es una de las formas más efectivas de lograrlo. Te quita la distracción del otro para que te enfrentes a la pregunta esencial. ¿Quién eres cuando nadie te valida? Esa pregunta, aunque parezca cruel, es la puerta hacia la libertad interior. Porque el empático, al responderla, descubre que no necesita la aceptación ajena para sentirse completo. A medida que el empático evoluciona, comienza a ver que no todas las conexiones merecen permanencia. Algunas personas solo vienen a activar algo dentro de ti, y cuando su función termina, la vida las retira. Resistirte a eso solo prolonga el dolor. La verdadera sabiduría consiste en reconocer cuando una historia terminó su ciclo energético, no con resentimiento, sino con gratitud, porque incluso quien te traicionó fue de algún modo un maestro disfrazado. Jung afirmaba que uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La traición es precisamente esa oscuridad que el empático necesita mirar sin huir. Al hacerlo, deja de buscar culpables y empieza a buscar causas. Deja de ver enemigos y empieza a ver espejos. Esa transformación interna marca el inicio de una nueva etapa, la de la autocompasión, no como indulgencia, sino como comprensión profunda del propio camino. El error más silencioso del empático es creer que sanar significa volver a ser el de antes. Pero no. Sanar significa no volver a ser el de antes. Es una mutación del alma. Después de una traición, ya no puedes amar de la misma manera, y eso no es malo. Es evolución. Tu amor se vuelve más consciente, más selectivo, más verdadero. No pierdes la capacidad de sentir, ganas la capacidad de discernir. El alma empática no necesita más corazones alrededor, necesita más presencia dentro. La presencia es el antídoto contra la proyección. Cuando estás presente, no idealizas. Ves al otro tal como es, y eso evita futuras decepciones. Jung llamaba a eso ver con el ojo del alma. Ese ojo no juzga ni romantiza, solo observa. Y quien observa con ese ojo nunca vuelve a ser manipulado por las apariencias del amor. Hay un momento en que el empático deja de buscar explicaciones externas y comienza a escuchar el silencio interior. En ese silencio, las respuestas llegan sin palabras. Comprende que el alma no necesita justificar el dolor, solo integrarlo. Y en esa integración ocurre la liberación más profunda, la de no necesitar entender para poder soltar. Porque soltar no es olvidar. Es confiar en que la energía de lo vivido ya cumplió su propósito. Muchos empáticos confunden empatía con compasión. La empatía te hace sentir lo que el otro siente.
La compasión te permite sentirlo sin perderte en ello. La compasión es la empatía madura. Es el punto donde el alma deja de sufrir por el dolor ajeno y empieza a sostenerlo desde la conciencia. Esa es la verdadera evolución emocional. Seguir sintiendo profundamente, pero sin desbordarte. No es cerrar el corazón, es abrirlo con sabiduría. Cuando el empático logra transformar la traición en comprensión, su vibración cambia por completo. Ya no atrae relaciones caóticas, sino vínculos conscientes. Porque la energía no miente, lo que emites es lo que recibes. Y cuando tu frecuencia deja de ser «necesito que me amen» y se convierte en «ya soy amor», todo se ordena. Jung lo resumía en una frase: lo que negamos nos somete, lo que aceptamos nos transforma. Lo más poderoso de este proceso es que el empático comienza a descubrir un tipo de amor que no depende del otro. Un amor silencioso, constante, que no pide nada. Ese amor no nace del deseo, sino de la presencia. Es el amor que se tiene a la vida misma, incluso cuando duele. Y en ese punto, la traición pierde su poder, porque ya no puede destruir lo que fue construido desde dentro. A partir de ahí, el alma del empático se vuelve un faro. No porque quiera salvar a otros, sino porque aprendió a iluminar su propio camino. Y al hacerlo, inspira sin esfuerzo. La herida se convierte en mensaje, y el mensaje en medicina. Lo que antes era peso, se vuelve propósito. Y cada paso deja de ser una huida del dolor para convertirse en una danza con él. Entonces, si cada traición te muestra lo que aún necesitas ver, ¿qué verdad está intentando revelarte la vida ahora, justo en este instante? Y justo cuando creías haber comprendido todo, algo más se revela en el silencio. Porque lo que has sentido aquí no es solo reflexión, es activación. Hoy, una parte de ti que dormía bajo el peso del dolor ha despertado. La herida ya no supura sombra, sino luz. Has cruzado el umbral donde la traición deja de ser un enemigo y se convierte en guía. Lo que antes dolía, ahora enseña. Y lo que antes se rompía, ahora revela. Pero aún queda un eco más profundo. Una última verdad que el alma murmura cuando todo parece entendido. Lo que te traicionó no fue el otro, sino la parte de ti que ya no quería seguir fingiendo. Si este mensaje tocó algo sagrado dentro de ti, escribe en los comentarios: acepto mi sombra y libero mi alma del espejo ajeno. Esa será tu declaración simbólica ante el inconsciente, el pacto silencioso de quien ya no teme mirar su verdad. Y si sientes que algo en ti comenzó a recordar lo que siempre supo, quizás también escuches el llamado, no a un canal, sino a un campo. Un campo de almas que despiertan, que se reconocen, que transmutan dolor en sabiduría. Suscríbete y camina con nosotros por este sendero junguiano, donde cada sombra se convierte en símbolo y cada caída en revelación. Que el Self te guíe por las corrientes invisibles del alma, hasta el lugar donde la traición se disuelve y solo queda la verdad interior.